Fórum, el valor del conocimiento. En Fórum Académico hablemos del beneficio de progresividad de la Ley 1429 del año 2010 y si es posible acceder a este beneficio cuando no se tienen trabajadores. Miremos qué dice la Administración Tributaria recientemente sobre este tema. Empresas sin trabajadores no podrán acceder al beneficio de progresividad en el impuesto de renta, reafirma la Administración de Impuestos Nacionales en un reciente oficio. Y veamos cuáles son los argumentos que nos da la Administración Tributaria para establecer que las empresas que no cuenten con trabajadores no podrán acceder al beneficio de progresividad. Miremos qué nos dice en cuanto a la interpretación, y Fórum también tiene una posición al respecto que es un tanto contraria a la de la Administración Tributaria. Miremos. La DIAN, mediante oficio número 047196 del 4 de agosto del 2014, ha reiterado la progresividad consagrada en la Ley 1429 del 2010, indicando: el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010 consagra el beneficio de progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios en los siguientes porcentajes de la tarifa general a la que se refiere el artículo 240 del Estatuto Tributario o la norma que lo modifique o sustituya. Para el primero y segundo año del 0%, para el tercer año del 25%, para el cuarto año del 50%, quinto año del 75% y sexto año del 100% de la tarifa. Este es el beneficio de progresividad en renta que tengan aquellas compañías que cumplan los requisitos de la Ley 1429 del año 2010 y los que con extralimitación, podríamos decirlo de esa manera, en cuanto a su potestad reglamentaria, estableció el decreto 4910, tan acusado por muchos y tan debatido aquí en Fórum, respecto de las condiciones que impuso adicionales a las establecidas en la ley para acceder al beneficio. Y por eso tenemos que hacernos varias preguntas. Veamos. ¿Qué requisitos especiales se exigen para acogerse al beneficio de la Ley 1429 de 2010, según el decreto 4910 del 2011? Cuando se trate de nuevas pequeñas empresas, se debe presentar personalmente antes del 31 de diciembre del correspondiente año del inicio del beneficio de progresividad ante la Dirección de Fiscalización de la Administración o la dependencia que haga sus veces de la Dirección Seccional o Local de Impuestos Nacionales o de Impuestos Ciudadanos Nacionales a la que corresponda, de acuerdo con el domicilio fiscal, los siguientes documentos: la certificación escrita del contribuyente o representante legal de la empresa, cuando se trate de persona jurídica que se entenderá expedida bajo la gravedad del juramento en la que debe manifestar. 1. La intención de acogerse al beneficio otorgado por el artículo 4 de la Ley 1429 de 2010, es decir, a la progresividad, detallando la actividad económica principal a la que se dedica y la dirección en la cual se encuentre ubicada la planta física o el lugar de desarrollo de la actividad económica y el domicilio principal. 2. El monto de los activos totales. Y en este caso, esta situación sí estaba contenida en la Ley 1429. Necesario el monto de los activos para poder saber si accedemos o no al beneficio. Pero miremos. 3. El número de trabajadores con relación laboral al momento del inicio de la actividad económica y su tipo de vinculación. Este número de trabajadores tiene un problema. Si es una empresa, mejor aún, una sociedad que apenas se crea, pues no va a tener trabajadores al momento del inicio de actividad, va a ser 0 trabajadores. Si es una empresa ya existente que se va a formalizar a través de un tipo societario, pues sí podríamos tener entonces un número de trabajadores con unas determinadas características y unos ciertos tipos de contratos. Incluido esto en el decreto 4910, situación que no era necesaria o no hacía parte de los requisitos de la Ley 1429, que lo único que nos daba era un tope de máximo un número de empleados. 4. Haber cumplido con la obligación de tener inscritos los libros de contabilidad ante la Cámara de Comercio. Ya lo habíamos expresado en otro fórum académico. Al decreto ley 019 de 2012, obviar
el registro de los libros ante las cámaras de comercio respectivas, no eliminó los libros, pero sí eliminó el registro necesario ante las cámaras de comercio, no es necesario entonces cumplir con el requisito del libro registrado para poder acceder al beneficio, porque si la ley quitó el requisito del libro registrados, pues no podemos incorporar nuevamente para este beneficio el desarrollo de libros registrados ante la Cámara de Comercio. 5. La existencia de una instalación física de la empresa, indicando la dirección y el municipio o distrito donde se encuentra ubicada, requisito que tampoco se encontraba en la ley 1429. Pero miremos cuál es la interpretación que le da la Administración de Impuestos al tema de los trabajadores y el número de trabajadores. Veamos. La siguiente pregunta: ¿qué interpretación tiene la DIAN respecto de las sociedades que no tienen trabajadores y la posibilidad de acogerse al beneficio de progresividad? Dice la DIAN en los apartes del oficio en estudio. Así las cosas, al tenor de las normas citadas, una empresa que no tenga personal no cumple con la finalidad de la ley, que es la formalización y la generación de empleo, ni cumple los requisitos exigidos para acogerse al beneficio de progresividad, entre los cuales se encuentra el desarrollo de pequeñas empresas con vinculación de personal inferior a 50 trabajadores. Y aquí tenemos que hacer entonces un alto en el camino para verificar la interpretación que está haciendo la Administración Tributaria. Primero tendríamos que decir lo siguiente: la ley 1429 no estableció un número mínimo de trabajadores, sino un número máximo, 50, pero no dijo que no podrían ser 0. Además, cuando se habla de generación de empleo, no se habla simplemente de generación de empleo directo, incluso puede ser empleo indirecto. Podría ser empleo formal, pero a través de otros sistemas de contratación, y se estaría generando empleo. Máxime ahora cuando inclusive dentro de la categoría de empleados caben aquellos que tengan prestación de servicios para efectos tributarios o se dediquen a una profesión independiente. Así las cosas, una compañía podría no tener un solo empleado vinculado con una relación laboral directa, pero podría tener 500 empleados a través de una relación indirecta y estar generando una cantidad de cargos o puestos de trabajo a través de contratos de prestación de servicios, a través de profesionales independientes y cualquier otro tipo de relación contractual, caso en el cual estaríamos generando empleo, estaríamos en cumplimiento de la ley 1429, no tendríamos un solo empleado que formalmente estuviese vinculado y tendríamos menos de los 50 trabajadores advertidos por la ley 1429. Caso en el cual nos parece que la interpretación que hace la Administración de Impuestos es amañada, entendiendo como que se tiene que tener empleados con vínculo laboral y tiene que ser más de un empleado o uno o más empleados para cumplir con el requisito. Es una interpretación que ellos le dan vía doctrina oficial. Nos parece a nosotros que además de estar excediendo el decreto 4910, la doctrina oficial en este caso está excediendo en su interpretación los requisitos establecidos por la ley 1429. Recordemos que dado el principio de interpretación legal que tienen las normas tributarias, cuando vamos a establecer condiciones para un beneficio, para una deducción, dichas condiciones deben estar taxativamente contenidas en la ley. Y en este caso no existe ninguna condición en la legislación vigente para que se tenga que tener más de un trabajador o más con un vínculo laboral directo a través de un contrato laboral para poder acceder a esos beneficios. Es una interpretación que le da la Administración Tributaria. Pero veamos el porqué un poco de esa hermenéutica. Hagámonos la siguiente pregunta: ¿cuál es el fundamento de la anterior interpretación según la DIAN? Dice la DIAN en su oficio: adicionalmente, en aplicación del principio de interpretación de la ley contenido en el artículo 28 del Código Civil, según el cual las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras, y el artículo 30 del mismo Código, que establece que el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada uno de sus apartes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía, debe entenderse que la mención del artículo 6 del decreto 4910 de 2012 acerca del número de trabajadores con relación laboral al inicio de la actividad económica y el tipo de vinculación
es para verificar el cumplimiento de la generación y formalización del empleo consagrados como objeto de la misma ley. Miren ustedes que lo que está interpretando la administración, y no en ningún sentido general y menos un sentido obvio, es que cuando la ley es de generación de empleo, está hablando de empleo a través de una relación laboral directa. Y la verdad, eso no es lo que dice la ley 1429. Habla obviamente de formalización, pero hay muchos tipos de formalización del empleo. Además, no podemos interpretar el decreto 4910, que ya es incluso una interpretación de la ley 1429 de forma excesiva. No está claro entonces que no pueda o que tenga que tener trabajadores vinculados con contrato laboral ordinario para que se esté cumpliendo con el requisito. Pero veamos un poco más de lo que dice la administración. La conclusión, ¿cuál será la conclusión de la administración tributaria respecto de la vinculación de trabajadores durante los años en que se solicite el beneficio? Dice la administración. En consecuencia, no hay lugar a dudas de que se requiere la existencia de personal vinculado a la empresa en el momento del inicio de la actividad económica para acogerse al beneficio estudiado, dado que sin personas vinculadas no puede desarrollarse ninguna actividad económica de tipo empresarial. Nada más falso que esa conclusión. Lo primero, porque sí hay dudas. Y lo segundo, porque para desarrollar una actividad empresarial no necesariamente se necesitan personas vinculadas laboralmente. Podrían estar vinculadas a través de cuentas en participación, a través de joint venture, a través de contratos de prestación de servicios acolitados completamente por el Estado, de los cuales ya hemos hablado acá en Forum, inclusive para los funcionarios de la misma administración tributaria. No podríamos decir que no se ha generado entonces empleo. Pero hay que tener cuidado porque esta conclusión de la administración de impuestos nos lleva a que si una compañía quiere acceder al beneficio de progresividad, debe tener por lo menos entonces un empleado. Si una compañía está en ley 1429 y tiene 0 empleados, pues no podrá acceder al beneficio de la ley 1429, por lo menos en los términos de la doctrina de la administración tributaria, porque no es así en la ley 1429 y tampoco está expresamente reglamentado en el decreto 4910, a menos de que se interprete de la forma en que lo ha hecho la administración. Si nuestros televidentes quieren tener una opinión por parte de Forum, pues habrían dos posiciones. La primera posición, un empleado o más, menos de 50, da la posibilidad de acceder al beneficio. La segunda opinión, de 0 a 50 empleados, da la posibilidad de acceder al beneficio, teniendo en cuenta que la primera tesis es la acogida por la administración y la segunda tesis estaría como una interpretación estricta de la ley 1429. Adicionalmente, nos tendríamos que preguntar lo siguiente. ¿La sociedad tendrá que tener trabajadores con contrato antes de iniciar su actividad? Miren lo que dice la administración, en este caso de una forma más sensata. En ese orden de ideas, el requisito enunciado en el numeral primero, literal B del artículo 6 del decreto 49 de 2011, relacionado con el número de trabajadores vinculados para aquellas nuevas empresas constituidas bajo la modalidad de personas jurídicas, debe entenderse como una manifestación que se hace al inicio de la actividad, sin que para ese momento la ausencia de vinculación de trabajadores implique el incumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma. Pues como ya se señaló, el objetivo del legislador es la consolidación de estas empresas para que puedan generar empleo, requisito que se puede verificar en los términos del artículo 7 cada año por parte de la administración. Y la conclusión aquí es clara por parte de la administración tributaria, es que si nace la sociedad, para la sociedad en su nacimiento no es posible que se tengan empleados vinculados laboralmente con contrato laboral al momento de su creación, porque no existe el ente jurídico, en este caso, del empleador, aunque podría existir la persona natural que se vaya a vincular en su momento como empleado. En este caso, lo que dice la Administración de Impuestos es, cada año se verificará si al terminar el periodo grabable correspondiente sí cuenta o no con trabajadores. Caso en el cual, según la tesis de la administración, tendría que tener por lo menos uno, de lo contrario no podrá acceder al beneficio. Sobre los beneficios de la ley 1429,
sobre todas estas hipótesis que se tejen sobre trabajadores, sobre la empresa, sobre los documentos que hay que presentar a la administración tributaria para acceder al beneficio. Puede consultar mucho más en nuestra biblioteca en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.